hay temas muy importantes, muy fundamentales para la vida de nosotros como creyentes, que no debemos de darnos el lujo de no tocarlos, de no verlos. Yo creo que hoy en día las iglesias carecen de esta doctrina de la santidad, de la santificación. Eh, Podemos escuchar muchas otras doctrinas acerca de la justificación, acerca de la venida de Cristo, pero muchas veces muy poco se toca esta doctrina de la santificación, y es tan importante porque así como la Biblia hace mucho hincapié, mucho énfasis en que somos salvos por gracia, somos justificados solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. De la misma manera, la Biblia hace énfasis uh, en esta doctrina de la santificación, que todos aquellos que han sido justificados por Dios, automáticamente en la vida de esas personas habrá santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es de esta santidad que habla el apóstol Pedro. La santificación que es generada por el Espíritu Santo de Dios, que por cierto es santo. Desafortunadamente no se toca mucho el tema acerca de la santificación, pero es un tema tan importante como el tema de la justificación solo por fe en Cristo Jesús. Y así es que hemos estado desarrollando esta serie, y al llegar a estos temas no hemos podido darnos el lujo de hacerlos a un lado. Es por eso que continuamos extendiendo esta serie. Y como les decía, hace 6 semanas empezamos esta serie Matando el Pecado, donde nos encontramos viendo los medios por los cuales podemos matar el pecado. Si usted recuerda, lo que vimos la semana pasada fue que tanto la primer verdad que debemos de tener siempre presente en nuestras mentes todos los días, como esta segunda verdad que vimos la semana pasada, son fundamentales, son vitales si es que queremos nosotros efectivamente matar el pecado que todavía mora en nosotros. Usted recuerda, dijimos que antes de ver los medios por los cuales matamos el pecado, dijimos que es necesario que veamos dos verdades que la Biblia nos dice que debemos de tener siempre presente en nuestras mentes y nuestros corazones en todo momento, todos los días. ¿Y cuál fue la primera verdad que debemos de nosotros tener siempre en mente? Bueno, es esa primera verdad. Solo podemos matar el pecado en dependencia total del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Es una verdad que tenemos que tener, como dije, presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo momento. Porque de lo contrario, nosotros vamos a intentar querer matar el pecado en nuestras propias fuerzas. Y si usted recuerda, hermanos, nosotros vimos a través de la Biblia que Jesucristo, cuando se encarna y viene a este mundo a morir por nosotros, Él tuvo que vencer toda tentación. ¿Dependencia de qué? ¿Del mismo? No, del Espíritu Santo. Jesús es el ejemplo perfecto. Él en su humanidad caminó, vivió sus 30 y tantos años aquí en la tierra, siempre dependiendo del Espíritu Santo. Y si este fue el caso de Jesús, con más razón, ese tiene que ser nuestro caso. Debemos de nosotros vivir en dependencia total del Espíritu Santo. Esa fue una de las primeras verdades que vimos nosotros, que debemos de tener presente. Pero la semana pasada empezamos a hablar acerca de esa segunda verdad que también tenemos que tener presente. Y esa verdad es que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Nosotros, los que hemos creído genuinamente en el mensaje que el Evangelio anuncia. Esto es una realidad, hermanos. Vimos el pasaje que encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Esta característica del cristiano, de su nueva identidad, es la más fundamental.
es la más importante. ¿Cuál es esta? Bueno, que en el mismo momento en que nosotros depositamos genuinamente nuestra fe en la persona de Jesús, en ese mismo momento Dios envió su espíritu a nuestros corazones de manera literal, hermanos. O sea, no es algo simbólico, esto es una realidad. Si en verdad Dios te dio una nueva vida, si en verdad Dios te convirtió, te dio un nuevo corazón, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y por lo tanto, dice Pablo, tú ya no eres esclavo. Ya no somos nosotros gobernados absolutamente por la naturaleza caída que éramos de Adán, el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, dijo Jesús, allí hay libertad. Ahí no hay esclavitud. Podemos ser arrastrados en momentos como cristianos por el pecado, pero el pecado no puede tener dominio total de nuestras vidas por una sola razón, porque el Espíritu Santo de Dios mora ya en nosotros. Así es que en el momento que Dios obra al derramar su Espíritu Santo, en ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Antes de venir a los caminos del Señor, antes de creer en el mensaje que anuncia el Evangelio, nosotros éramos por naturaleza hijos de rebeldía, hijos del diablo, no de Dios. Sin embargo, cuando nosotros creímos genuinamente en el Evangelio, Dios nos convirtió en sus hijos, nos adoptó, nos dio su mismo espíritu que hoy podemos clamar Abba Padre. O sea, Abba habla de intimidad, habla de cercanía. Dios es nuestro Padre. Y esa es la característica más fundamental, distintiva en nosotros los cristianos con nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Significa, como dijimos la semana pasada, que ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ofrendar, obedecer ciertos mandamientos de Dios, inclusive creer en Dios, eso no nos hace un verdadero hijo o hija de Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Y no por eso son hijos de Dios. Así es que hacer las cosas que un verdadero cristiano hace no te hace a ti un verdadero hijo de Dios. Según la Biblia, lo que nos hace un verdadero hijo o hija de Dios es que después de que tú creíste genuinamente el mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe, Dios envíe su Espíritu Santo y te selle con él para siempre. Esa es nuestra identidad. Quiere decir que nosotros no tenemos excusa para no matar el pecado. No podemos decir, es que la carne es débil, pastor. Sí lo es, de hecho, la carne es súper débil. Y por esa misma razón, nosotros debemos de depender del Espíritu Santo que Dios ya derramó en nuestros corazones. Esa es una realidad en nosotros, de la cual estamos poco o nada conscientes. Es por eso que muchas veces hacemos lo que hacemos, porque olvidamos que el Espíritu Santo mismo de Dios mora en nosotros. Y eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que estar conscientes, porque eso nos va a ayudar a verdaderamente ser serios a la hora de matar todos esos patrones pecaminosos que muchas veces están en nosotros, pero que porque no estamos caminando en el Espíritu no los vemos. Así es que esa es nuestra nueva identidad. Somos de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Cristo morando dentro de nosotros, totalmente. No es que Dios nos ha dado una parte de su Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en nosotros. Es una realidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, yo quiero seguir ahondando en esta realidad acerca de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios que la fe salvífica, como la fe para seguir perseverando en los caminos del Señor, viene por el oír, ¿qué, hermanos? La verdad de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos a dejar que la Biblia nos hable todas estas verdades acerca de nuestra identidad para que entonces Dios pueda aumentar nuestra fe y podamos creer que ciertamente el Espíritu mismo de Dios mora en nosotros. Y eso nos ayude, esa conciencia presente de esa realidad, nos ayude a matar el pecado que está en nosotros. Quiero empezar diciendo que a través de toda la historia de la iglesia, el evangelio de la justificación, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, ha sido atacado mucho por los legalistas, pero no solamente por ellos,
sino también por los antinomianos. Los legalistas son aquellos que piensan que en última instancia nos ganamos el favor de Dios a través de nuestros méritos por medio de nuestra obediencia. Y ellos piensan que la doctrina de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, esto promueve el pecado. O sea, cuando un legalista nos escucha, yo era antes un legalista así, y cuando yo escuchaba predicar que somos salvos únicamente por creer en Cristo y no por nuestra santidad personal, entonces yo solía concluir, y hoy en día los legalistas concluyen erradamente, que lo que estamos diciendo es que el cristiano puede vivir como le venga en gana y aún así será salvo. Por el otro lado está el antinomiano, que piensa que eso es precisamente lo que el evangelio enseña. O sea, que puedes vivir como te venga la gana, ya eres salvo. ¿Te das cuenta? Son dos polos opuestos. O sea, el antinomiano dice, somos salvos por gracia, no por obra. Ya Cristo obedeció la ley en lugar nuestro. Por lo tanto, yo ya no tengo que preocuparme por cumplir la ley. Es todo por gracia. Así que yo no me preocupo por nada de lo que dice la ley. O sea, ya Cristo la obedeció por mí. Bueno, este es el error que precisamente Pablo corrige en su carta a los Romanos en el capítulo 6, que ya vimos muchas semanas atrás, pero que hoy vamos a regresar a ese mismo capítulo, porque el apóstol Pablo de una manera magistral nos va a decir, hermanos, que todos aquellos que verdaderamente han sido justificados, por consiguiente, ellos van a mostrar santidad, va a haber santificación. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han sido justificados, Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre ellos. Si nosotros quisiéramos resumir la carta a los Romanos a grandes rasgos, del capítulo 1 al capítulo 8, pudiéramos decir, hermanos, que del capítulo 1 al capítulo 3, 20, el tema general que el apóstol Pablo trata ahí es la condenación. Todos estamos condenados. Y del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, 21, el tema que Pablo trata ahí es la justificación por medio de Jesús. Después de ahí, del capítulo 6 al 8, el tema que el apóstol Pablo trata es la santificación. O sea, a grandes rasgos, pudiéramos resumir lo que es el capítulo 1 al 8 en estos tres temas: condenación, justificación y santificación. Si usted recuerda, meses atrás, mirábamos ese capítulo 5 donde Pablo concluye diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la conclusión, hermanos, que parece más lógica para los antinomianos, que antinomianos viene de esa palabra griega anti, o sea, en contra, y nomas, ley. O sea, para esas personas que dicen no hay que guardar la ley porque ya Cristo la guardó, para esas personas lo más lógico es concluir ante esto que acaba de decir Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es que debemos de seguir pecando como quiera. La gracia de Dios siempre va a ser mayor. Observe lo que dice, regresando a Romanos, o vamos a ir, mejor dicho, a Romanos capítulo 6. Escuche lo que dice. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. O sea, diremos aquí a lo que acaba de afirmar unos versículos atrás, que es en el capítulo 5. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué afirmó? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ok, dice Pablo, ¿qué pues diremos? O sea, Dios introdujo la ley para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos a esta verdad? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? O sea, la conclusión más lógica para estas personas antinomianas es: vamos a pecar para que la gracia de Dios sea mayor y Dios se lleve toda la gloria. Pero la lógica del evangelio bíblico, según Pablo, es absolutamente diferente. Porque la misma gracia de Dios que perdona nuestros pecados también nos liberta de la esclavitud del pecado. ¿Para qué nos liberta esa misma gracia a través del Espíritu Santo? Para vivir para Dios en santidad, en piedad. O sea, no somos salvos por la fe más nuestras obras. No somos salvos por la fe más nuestros méritos, más nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. No, es solo por gracia, es solo por Cristo y es solo por medio de la fe. Sin embargo, todo aquel que ha sido justificado también ha sido santificado, ha sido apartado, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios.
O sea, la santificación es el resultado de la verdadera justificación. Es la prueba de que verdaderamente Dios te justificó. ¿Y cómo Dios prueba eso? Dándote el Espíritu Santo, el cual te va a ayudar a buscar santidad, apartarte del pecado. Donde hay justificación hay santidad. ¿Por qué? Porque a quien Dios justifica, a ese Dios le da el Espíritu Santo. Y de ahí, o sea, la reacción fuerte con la que responde Pablo a esa pregunta, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Él dice, en ninguna manera. Eso es imposible. O sea, no puede ser. Porque eso sería una incongruencia absoluta que contradice la promesa de Dios de que iba a dar su Espíritu Santo. ¿Para qué iba a dar Dios su Espíritu Santo? ¿Para qué lo iba a derramar sobre toda carne? Para empoderarnos, para darnos la capacidad de vencer el pecado y no ser esclavos más de él. Dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, en otras palabras, los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos todavía en el pecado? En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que el que no está siendo santificado, el que continúa habituado al pecado es porque no ha sido justificado, porque a quien Dios justifica también santifica por medio de la obra del Espíritu Santo. Escuche lo que Pablo dice 2 capítulos más adelante. Pablo hablando del mismo tema. Recuerde que yo le dije del capítulo 6 al 8, Pablo está hablando de la santificación. Escucha lo que dice el Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, y sea como sea que Dios los haya conocido, hermanos, o sea, ya sea que Dios los conoció a todos aquellos que sabía que iban a creer en el Evangelio, o porque Dios los conoció porque sabía que nadie iba a creer en el Evangelio, o sea como sea, ya sabremos cuando lleguemos allá. Dice, a los que antes conoció, a ellos también predestinó. ¿Con qué propósito? Dice, para que fuesen hechos conforme a qué, hermanos, a la imagen de su Hijo. O sea, para convertirnos en Jesús, en la santidad que Jesús tiene. Y sigue diciendo ahí el apóstol Pablo en el versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ok, una vez más, quiero recordarles lo que dice Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, esta verdad nos enseña que de la justificación a la glorificación está la santificación. En medio de estas dos está la santificación que el apóstol Pablo simplemente da por hecho. Él no la menciona ahí, pero está ahí porque sin santidad nadie verá al Señor. Significa, hermanos, que tenemos que concluir de esta manera. A los que Dios conoció, a estos también predestinó. A los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos también glorificó. Por consiguiente, el que no está siendo santificado, el que continúa habituado en el pecado, es porque nunca ha sido justificado. Porque a quien Dios justifica, también santifica por medio de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que concluir que tú puedes tener 25 años en los caminos del Señor, viniendo a la iglesia de una manera perfecta. Puedes tener 30, 90 años asistiendo a la iglesia de manera perfecta, pero si tú no estás siendo santificado, es porque tú nunca has sido justificado. Y por lo tanto, dice Jesús, tú vas camino al infierno con todo y tu perfecta asistencia a la iglesia. Recordemos a Nicodemo. Tenía una asistencia perfecta, él era maestro, él enseñaba. Y aún así Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, el conocimiento bíblico, asistir a la iglesia, no es suficiente para heredar el reino de los cielos. Lo único que nos hace poder heredar el reino de los cielos es que tú creas en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio. Y que después de creer tú vengas en arrepentimiento y en fe a Jesucristo y le pidas que te salve. En ese mismo momento Dios envía a su Espíritu Santo que sella. Y eso es lo único que te puede hacer heredar el reino de los cielos. Esto es básicamente lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Porque la fe que salva, esa misma fe nos une a Jesús. Y por consiguiente, si nos une a Jesús, también el Espíritu Santo de Jesús estará en nosotros.
¿Y qué significa estar unidos a Jesús? A través de su Espíritu. Bueno, que seremos progresivamente transformados por el poder del Espíritu Santo para que cada vez más y más nos parezcamos más al varón perfecto que es Jesucristo. Es que yo quiero profundizar esta verdad de nuestra unión con Cristo, porque si no entendemos esta parte de la unión que tenemos con Cristo, no vamos a poder entender lo que implica nuestra nueva identidad en Cristo. Según la Biblia, Dios nos unió a Cristo desde el instante en que creímos. Vamos a ver nuevamente, voy a volver a leer los primeros versículos del capítulo 6 de Romano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis, escuché, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, o sea, por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pregunta, ¿qué es lo que simboliza, hermanos, el bautismo? Déjenme decirle que lamentablemente, como yo antes, muchos solo ven el bautismo en función de ellos. O sea, ¿cómo así? O sea, uno les pregunta a estas personas, ¿qué significa el bautismo? Y ellos dicen, bueno, yo he creído en Cristo Jesús y por lo tanto, ahora yo estoy dando testimonio público de mi fe. Y esta respuesta es verdad. O sea, en el momento en que una persona se bautiza, esa persona está dando testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, lo que el bautismo simboliza principalmente no es lo que nosotros hacemos al creer, sino lo que Dios hizo al unirnos a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Vea una vez más el versículo 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, es un hecho que ya sucedió. Y dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así mismo nosotros andemos en nueva vida. Y escucha lo que dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, o sea, si este fue el caso, si esto fue así, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea hecho inhabilitado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido libertado del pecado. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra participación en todo esto que leímos? O sea, solo creímos, participamos en eso, se requiere creer. El que crea será salvo, el que no será condenado. Pero fue Dios quien nos bautizó en la muerte de Jesús. Fue Dios quien nos plantó. Fue Dios quien nos crucificó. Fue Dios quien nos sepultó. Fue Dios quien nos resucitó, quien nos justificó. Esta es una verdad vital que tenemos que entender acerca de nuestra nueva identidad. O sea, nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Gracias a todo lo que Dios hizo que ya enlistamos. De hecho, llama la atención que de las 13 cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo en ninguna de esas cartas se refiere a los cristianos o a los creyentes como cristianos. O sea, no hay una sola vez donde tú veas que Pablo le llame cristianos a los creyentes. Pablo más bien se refiere a los creyentes una y otra vez como aquellos que están en Cristo. O sea, tú agarras cada una de esas 13 cartas del apóstol Pablo y tú vas a encontrar expresiones como en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús. Ese tipo de expresiones aparecen más de 164 veces en todas las cartas del apóstol Pablo. Esto nos enseña, hermanos, que todo lo que somos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios, vienen a ser nuestras, hermanos, por el solo hecho de que estamos unidos a Jesús. Él es la vid verdadera, ¿verdad? Nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos los miembros. De manera que la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo. O sea, sí, Dios nos da muchas cosas por causa de Cristo, pero la salvación principalmente consiste en que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en esa obra expiatoria, Dios nos dio a Cristo mismo a través de su Espíritu.
Escucha lo que dice Pablo en Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 30 al 31. Más por él, refiriéndose a Dios. ¿Estáis vosotros en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice Pablo, ¿para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, por Dios estás en Cristo. Esta unión es un misterio, de hecho, dice el apóstol Pablo. O sea, no podemos entender cómo es eso de que somos uno en Jesús, de que ya estamos literalmente unidos a Él. El apóstol Pablo, la carta que le envía a los de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 32, dice Pablo, este es un mega misterio. ¿Qué es el mega misterio? O sea, yo no lo entiendo de que seamos uno en Cristo. ¿Cómo? Escucha lo que dice Efesios 5:31. El apóstol Pablo va a hacer referencia a Génesis. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? ¿Dos carnes? No, una sola carne. Y lo dice Pablo, grande, mega, la palabra griega ahí, grande, mega es este misterio. Más digo yo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, lo que Pablo hace aquí para ayudarnos a entender la unión que tenemos en Cristo es valerse de la analogía del matrimonio. Y él cita ahí Génesis y empieza a decir, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Así como en la unión de un matrimonio entre el hombre y la mujer se vuelve una sola carne, así también la unión de Cristo con la iglesia se vuelve un solo cuerpo. O sea, de la misma manera que sucede cuando una mujer y un hombre se casan y se unen, se vuelven una carne, de la misma manera Cristo y la iglesia se vuelven uno. Y dice Pablo, este es un mega misterio, yo no lo entiendo. O sea, ¿qué es el mega misterio, Pablo? O sea, el megamisterio no es la unión entre el hombre y la mujer que se hacen una sola carne, sino el megamisterio es la unión entre Cristo y la iglesia. Es por eso que él dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, aunque esta unión es un megamisterio que no entendemos, sin embargo es una realidad que todo cristiano debe de entender y todo cristiano debe de abrazar con alegría, con regocijo, de que estamos unidos a Jesús, que somos uno en su cuerpo. Ahora, Pablo nos va a decir que por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto ya al pecado. Si usted puso atención a estos versículos que leímos de esta lectura de Romanos 6, usted debió haber notado que Pablo menciona ahí de diferentes maneras que hemos muerto con Cristo. Versículo 2, de ahí de Romanos 6, dice Pablo, hemos muerto al pecado. Versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte en Jesús. Versículo 4, que fuimos sepultados con él por medio de su muerte en el bautismo para muerte en él. Versículo 5, que fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte. Versículo 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y en los versículos 7, 8, 9, 10 y 11, Pablo menciona la palabra muerte o morir. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Versículo 10, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el énfasis del apóstol Pablo en todos estos versículos del capítulo 6? Yo creo que es evidente. Si tú eres cristiano, tu antiguo yo, tu naturaleza caída, heredada por Adán, que era una naturaleza rebelde contra Dios y vivía para hacer su propia voluntad, dice Pablo, esa naturaleza está inactiva, ha muerto. Tu antiguo yo, tu viejo hombre está muerto. Lo que significa esto es que el pecado ya no te puede gobernar a su antojo como antes lo hacía. ¿Por qué? Porque has recibido el Espíritu Santo de Cristo. Antes de creer en Cristo, dice la Biblia, dice Pablo en Efesios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sumergidos en ellos. Amábamos estar ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que sigamos en el pecado, como creen los antinomianos. No, para que vivamos en nueva vida, dice Pablo.
Por eso que Dios les dio su espíritu. Escucha lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos, sumergidos en el pecado, nos dio vida, nos dio en ese momento. O sea, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Al darnos su Espíritu Santo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Jesús, Dios nos resucitó. Ya es un hecho, ya es algo que ya pasó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es que según Pablo, antes, cuando estábamos sumergidos en nuestros delitos, nuestros pecados, sin el deseo de apartarnos de ellos, viviendo cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, éramos gobernados por la naturaleza caída que heredamos de Adán. Pero, hermanos, tú eres Dios. Pero cuando creímos en fe y en arrepentimiento, en ese momento Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó a través de su Espíritu Santo. Así que ahora, debido a esa realidad, esa bendición hermosa, nosotros podemos andar en vida nueva. Ahora nosotros podemos apartarnos del pecado gracias a la obra del Espíritu Santo que produce el querer como el hacer que la voluntad de Dios. Así es que es muy evidente que antes estábamos bajo el dominio del pecado y de la muerte. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, si es que realmente he resucitado con Cristo, que por cierto va a decir eso Pablo en Colosenses, si esto es así, nosotros ahora estamos bajo el dominio de la gracia y de la vida que hay en Cristo Jesús. Y esto tiene que ser evidente según Jesucristo, tanto en nuestro carácter como en nuestra conducta. Si verdaderamente has resucitado con Cristo, si verdaderamente has muerto con Cristo, si verdaderamente Dios te ha dado su Espíritu Santo, esto tiene que ser evidente, según Jesús. En tu carácter, escucha, no solamente en diezmar, no solamente en venir a la iglesia, en leer la Biblia, no, en tu carácter. Tiene que haber una transformación en tu conducta. Vamos a recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Él hablando de los falsos profetas, dice que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos peligrosos, feroces. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a reconocer a este tipo de personas falsas por la clase de fruto que ellos den, por el tipo de carácter y conducta que manifiesten durante toda su vida. Escucha lo que dice Mateo 7, 17, pero yo voy a leer el 16. Jesús le dice, por sus frutos los conocerán. O sea, ustedes van a reconocer a los falsos convertidos por su carácter, por su conducta que más sobresale durante toda su vida. Pregunta Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no, eso es absurdo. Dice el 17, asimismo, todo buen árbol, refiriéndose a todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, todos ellos van a dar buen fruto. Pero el árbol malo, o sea, refiriéndose a todos aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, ellos darán frutos malos. Y va a decir, ¿por qué? No puede el buen árbol dar malos frutos. Así como tu higuera, si es buen árbol, te va a dar frutos, te va a dar higos. Bueno, de la misma manera, una persona que dice que ha nacido de Dios tiene que dar buenos frutos, si es que el Espíritu Santo verdaderamente está en él. Así es que no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, así como no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, así tampoco puede emanar del interior de las personas cuyos corazones no han sido regenerados por Dios el buen carácter y la buena conducta. Porque según Jesús, Él dijo que del corazón donde no mora el Espíritu Santo, en ese corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora escuche cómo Jesús termina hablando de estas verdades. Todo árbol, como si diciendo, concluyo, todo árbol pues que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Así que ustedes reconocerán a los falsos convertidos por su constante mal carácter y su constante mala conducta que ellos van a manifestar.
Así que si estamos bajo el gobierno de la gloria, de la gracia, de la vida que hay en Jesús, esto tiene que ser evidente tanto en nuestro carácter como en nuestra conducta. Porque de lo contrario, si no es así, según Jesús, estamos perdidos. Nos es necesario nacer de nuevo. Regresando a Romanos 6.1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice, en ninguna manera, eso es imposible, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que hemos muerto en el pecado, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, y es eso lo que nos lleva a buscar santidad. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar que viviremos todavía en el pecado? De ahí viene la exhortación de Pablo unos versículos más adelante, versículo 12. Por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus cuerpos o sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntenselos a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ya tienes la capacidad de usar este cuerpo para vivir para Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no volverá a tener control absoluto, dominio total sobre ustedes, porque ya no estás bajo la ley. Y si ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que tú tienes el Espíritu Santo de Dios obrando en ti, en tu interior. Según la gracia bíblica, hermanos, Dios envía su Espíritu a morar dentro de nosotros para ayudarnos a santificarnos, para ayudarnos a apartarnos del pecado. Y Pablo en esta exhortación está diciendo, sería una incongruencia que un creyente continúe viviendo en una vida dominada por el pecado, porque su antiguo yo, su dominio que antes estaba esclavizado al pecado, esa naturaleza ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque el Espíritu Santo está allí y ahora el creyente debe de desear en su corazón hacer la voluntad de Dios. Y aún en los casos cuando el verdadero creyente peca, siente vergüenza por haber pecado. Y esa vergüenza y el mismo Espíritu Santo atrae nuevamente al creyente en arrepentimiento a los pies de Jesús. Ve una vez más los versículos 6 y 7. Escucha lo que dice versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado ya. Esas inclinaciones que teníamos del pecado, que no podíamos nosotros controlarlas, pero que ahora podemos. O sea, dice Pablo, eso ya fue deshecho para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido libertado del pecado. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo en estos dos versículos que nuestra vieja naturaleza, descendiente de Adán, que nos esclavizaba al pecado, ya fue crucificada juntamente con Cristo para que el pecado no continúe a su antojo libremente dominándonos. No puede ya el pecado dominarnos a su antojo como antes lo hacía. No. Quiere decir que ya nuestros corazones no son un terreno fértil y fácil para que el pecado pueda a sus anchas sembrar inclinaciones que nos llevan a pecar contra Dios. Es por eso que Pablo nos dice ahí, no podemos seguir sirviendo al pecado como si el pecado todavía fuera nuestro rey. No, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, es verdad que aún el pecado nos tienta, es verdad que aún el pecado nos seduce, nos incita a pecar. O sea, todavía el pecado ejerce una fuerte presión sobre nosotros, pero, dice Pablo, el pecado no puede obligarnos a pecar. ¿Te das cuenta de eso? Ya no nos puede obligar porque tenemos un amo mayor que Él. Así es que va a haber ocasiones en que el pecado nos venza, porque hasta que lleguemos a la gloria, nosotros vamos a tener caídas, tropiezos en nuestras vidas. Pero en vez de alegrarnos cada vez que caigamos en pecado, nosotros vamos a sentirnos mal. Nos va a dar vergüenza por haber pecado contra Dios. Y tarde o temprano, hermanos, nosotros vamos a regresar a Dios en arrepentimiento y a decirle, ayúdame, no quiero seguir pecando. Ayúdame a seguir adelante. O sea, es una realidad que el verdadero cristiano, en ocasiones por descuido, él va a caer en pecado. Sin embargo,
También es una realidad que el pecado ya no puede obligarnos a pecar por causa de nuestra unión que tenemos con Cristo. Por causa de que esa unión hace que Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Y ahora estamos vivos para Dios. Una vez más, el versículo 4 en Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, ¿qué? De que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, Pablo está diciendo, así como Dios el Padre obró con su poder todopoderoso para levantar a Jesús de los muertos y lo resucitó, asimismo Dios obró en nuestros corazones cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo para que nosotros ya andemos en vida nueva. Yo todavía recuerdo ese día. No sé qué fecha exacta fue, pero llegó un día en que después de estar oyendo una y otra vez el Evangelio, finalmente yo opté por venir dispuesto a dejar mi vida de pecado. Me arrepentí, tuve fe y Dios me dio nuevas inclinaciones, nuevos deseos. De repente fue que yo ya quiero ir a la iglesia. Yo ya quiero asistir a las reuniones que hay en la iglesia. ¿Qué fue lo que causó todo eso? La nueva vida que Dios me dio a través de su Espíritu. Y eso es lo que ha sucedido en cada uno de aquellos que verdaderamente han nacido de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, desde el mismo momento en que Dios me da su Espíritu, yo ya quería andar en vida nueva. Lo mismo debe suceder con todos aquellos, dice Pablo, que verdaderamente han nacido de Dios. Y estas son grandes noticias, porque a pesar, hermanos, de que el pecado todavía mora en nosotros, o sea, increíblemente, nosotros todavía deseamos obedecer a Dios, vivir para su voluntad. Es algo que no logro entender, pero es una verdad. O sea, el pecado constantemente quiere arrastrarnos a hacer lo malo. Es una realidad. Pero también es verdad que en medio de esa lucha, nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Y esto es gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo que nos lleva a desear vehementemente para la gloria de Dios. Escuchen lo que Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, Corintios, ustedes dicen que verdaderamente están en Cristo. Bueno, si es así, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, ustedes deben de tener nuevos afectos diferentes a los que antes tenían. Deben de tener nuevas inclinaciones, deben de tener nuevos deseos, por muy débiles que sean. Escucha, tú tienes que dar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu Santo que a la vez está diciendo lo que es Jesucristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos los verdaderos creyentes, según la Biblia, deben de seguir creciendo en cada una de estas virtudes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debe de ser así y va a ser así? Porque la obra principal del Espíritu Santo en cada creyente es formar precisamente esas virtudes en nosotros. ¿Para qué? Para que cada vez nos parezcamos más y más a Cristo. El fruto del Espíritu Santo es básicamente el carácter de Cristo. Y esto nos enseña que el cristiano no se distingue principalmente por lo que no hace, sino por lo que hace y por su carácter. O sea, hay personas que solo piensan en la santidad en función de lo que no hacen. Yo no fumo, yo no tomo, yo no voy a lugares de perdición, pero tampoco eres paciente, tampoco eres benigno, tampoco creces en bondad, tampoco creces en mansedumbre, ni en templanza, ni en amor, ni en gozo, ni en nada de esto. Por lo tanto, estás perdido. ¿Te das cuenta? O sea, el cristiano se va a distinguir principalmente por esa transformación en su carácter. Y Pablo está diciendo, si realmente morimos con Cristo, si realmente fuimos sepultados con Él, si realmente fuimos plantados en Él, si realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes, por consiguiente, ustedes deben de andar en vida nueva, vida nueva. Escucha ahora lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9 al 11. Regresando a Romanos 6. Sabiendo, dice Pablo, que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. O sea, Jesús, una vez que ya resucitó, ya no va a volver a morir. La muerte no se va a enseñorear más de Jesús. O sea, ya no va a tener dominio sobre él. Ya venció Jesús a la muerte. Y dice el versículo 10, porque en cuanto murió, o sea, Jesús
al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, o sea, ahora Jesús, ¿para quién vive, hermanos? Para Dios. Así también ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, de la misma manera que la muerte ya no se puede enseñorear de Jesús, de esa misma manera el pecado ya no tiene poder absoluto sobre ustedes. Jesús está vivo y ahora vive para Dios por los siglos de los siglos. Bueno, Pablo dice, esa es la misma realidad en ustedes. O sea, en el momento, una vez más digo, de nuestra conversión, en ese momento morimos al pecado. Dios nos dio su Espíritu Santo, nos resucitó y ahora viviremos por el resto de nuestros días aguardando la esperanza de que la muerte no va a poder retenernos. Que vamos a resucitar un día en gloria y recibiremos un cuerpo glorificado donde finalmente el pecado será erradicado. Y ya no tendremos que luchar. Viviremos ya para Cristo. Así es que esa es nuestra identidad. Estamos vivos para Dios, no para seguir viviendo para nosotros mismos, sino para Dios. Escucha lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que sigamos en el pecado? Aquellos que piensan así malentienden la Biblia. Recuerda, la Biblia se compone por 66 libros y un montón de versículos. No se compone solamente por tus versículos favoritos, sino por cada uno de ellos. Y Pablo está diciendo ahí que para que los que viven ya no vivan para qué, para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Pablo entendía perfectamente su nueva identidad en Cristo y por eso es que vivía para Cristo. Escucha lo que él escribe en Gálatas también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, yo no vivo para llevar a cabo mis deseos, para seguir pecando. No, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne caída, que está vendida al pecado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesús. ¿Te das cuenta? Pablo siempre estuvo consciente de su nueva identidad en Cristo. Estuvo consciente de su nueva naturaleza y por eso peleaba. ¿Peleaba contra qué? Contra el pecado. No vivía para darle rienda suelta al pecado ni a sus deseos. No, él vivía para hacer la voluntad de Cristo. Escucha lo que él también escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, sino que lucho contra las pasiones que se levantan en mi cuerpo. Eso es golpear tu cuerpo, no es literalmente como hacen algunos católicos. No. Golpear tu cuerpo o golpear el cuerpo para Pablo era luchar contra esas pasiones desordenadas que lo querían arrastrar a fallarle a Dios, a no hacer su voluntad. Y dice él, y lo pongo en servidumbre, o sea, lo mato, lo crucifico. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo podía matar el pecado en él. ¿Por qué, hermanos? Porque él estaba consciente de su nueva identidad en Cristo Jesús. Él sabía que el Espíritu Santo moraba en él. Y era muy evidente ese. Así es que si tú de manera habitual no puedes decirle no al pecado, según la Biblia, la razón por la cual no puedes decirle no al pecado es porque sigues siendo esclavo a tu viejo yo. No, es que hay que sacarle fuera al demonio. No, hay que convertirlos, hay que darles el evangelio para que Dios les dé una nueva naturaleza, les dé el Espíritu Santo. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo Jesús. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hasta que no veas al Hijo del Hombre siendo alzado en la cruz del Calvario y creas en Él, tú no vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta? Esto significa que si tú no puedes decirle no a tus deseos, a vivir a tu voluntad, significa que tú no eres hijo de Dios. Tú no estás unido a Cristo y por consiguiente no tienes el Espíritu Santo de Dios. Escucha lo que dice Pablo. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, esto es lo que le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? De los romanos. Ustedes no viven según la carne porque ya nacieron de Dios. Deberían de vivir en el Espíritu. Dice ahí, sino en el Espíritu, si es. O sea, Pablo sabía que dentro de un grupo que confiesa ser cristiano, hay falsos convertidos. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si el Espíritu de Dios en verdad vive en ustedes, ustedes deben de tener la capacidad de decirle no a sus malos deseos, a menos que el Espíritu de Dios no more en ustedes. Escucha lo que Pablo sigue diciendo, los siguientes dos versículos. Versículo 10, este proyecto el 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado. O sea, si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está ahí, ya no eres esclavo del pecado, de tus pasiones. Y dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, Dios, a través de su Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? En otras palabras, si el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vive en ustedes, el mismo Espíritu les va a dar vida. ¿Para qué? Para que ya no vivan para el pecado. Es que la pregunta es, ¿cómo se reconoce al verdadero nacido de Dios? Bueno, pudiéramos decir que se reconoce por su lucha contra el pecado. Y cuando cae en pecado, él vuelve y se levanta en arrepentimiento y regresa nuevamente al campo de batalla para seguir peleando contra el pecado. Esto es lo que lo identifica a él como un verdadero cristiano. Y una de las claves para pelear bien esta batalla es precisamente, según Pablo, manteniendo una conciencia continua de nuestra identidad en Cristo Jesús y vivir conforme a ella en el poder del Espíritu Santo. Versículo 11. Escucha lo que dice. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, considérense así. Mírense así. ¿Cómo? Como personas que ya han muerto al pecado y que resucitaron para Dios, tal como Jesús murió una sola vez por todas, mas en cuanto Él vive para Dios, ahora vive. Así ustedes, así debe de ser, porque el Espíritu Santo mora en ustedes, a menos que el Espíritu Santo de Dios no more en ustedes. ¿Te das cuenta? Yo no sé si usted notó, hermanos, que a lo largo de todo este pasaje del capítulo 6, versículo 1 hasta vamos allá al 11, el apóstol Pablo ha estado insistiendo en que hay cosas que nosotros como cristianos debemos de saber. Volviendo al versículo 3. ¿No sabéis que qué? Que hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿no saben? Tú tienes que tener este conocimiento. Has sido bautizado en la muerte de Jesús. Versículo 6. Sabiendo esto, ¿qué? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Esto nos habla, hermanos, de lo importante que es mantener presente en nuestra mente y en nuestro corazón nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo dice, ustedes deben de saber que ha sido bautizado en su muerte, ustedes deben de saber que su viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Jesús, ustedes deben de saber que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, así la muerte ya no se enseñorea de Jesús. Bueno, de la misma manera ustedes, manténganse considerándose muertos al pecado, porque esa es su nueva identidad. Pero Pablo va a decir, no es suficiente con tener este conocimiento de estas verdades. No, Pablo escucha, versículo 11 dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, no es suficiente saber y entender lo que ha sucedido con nosotros por causa de nuestra unión con Cristo, sino que debemos de vivir con determinación. ¿A qué? A morir al pecado. Si tú solamente tienes conocimiento y sabes todo esto, pero no tienes la determinación, de nada va a servir. Yo no sé tú, pero en mi experiencia, yo sé que también esta es tu experiencia, muchas veces nosotros los cristianos, en medio de la tentación, en los momentos en que estamos siendo fuertemente seducidos a pecar, tendemos a olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. O sea, se nos hace difícil recordar. Pero tenemos que acudir a la Biblia constantemente. Es por eso que el salmista dice, yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en otras palabras, yo leo tu palabra todos los días para no pecar contra ti. Porque tu palabra, al leerla todos los días, constantemente me recuerda mi identidad en Cristo Jesús. No se trata de recordar nuestra identidad en el momento del día malo, cuando ya estamos siendo seducidos porque vamos a caer. Tenemos que velar y orar para estar firmes, para estar fuertes a la hora de ser tentados. No se puede en el mismo momento. Por eso de la insistencia de Dios a través de la Biblia de que estemos velando.
de que estemos llenándonos del Espíritu Santo, de que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, para que entonces en nuestra mente la palabra de Cristo esté ahí abundantemente y podamos nosotros reflexionar en esas verdades. Así es que somos nuevas criaturas, una nueva vida ha comenzado desde que el Espíritu Santo que Dios envió en nuestros corazones llegó. Yo sé que en la vida pasada muchos de nosotros teníamos algunas adicciones al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, a la pornografía inclusive, a los juegos de azar, a la comida, a cualquier otra cosa, hermanos. Sin embargo, Cristo nos libertó. O sea, Cristo nos hizo libres. Es verdad, esas inclinaciones de esas adicciones van a seguir allí, van a estar ahí. Y si nos descuidamos, esas nuevas adicciones se pueden levantar y arrastrarnos a nuestros viejos pecados. Y entonces vamos nosotros a tener que sufrir las consecuencias. Esas consecuencias que Dios quiere evitarnos. ¿Te das cuenta? O sea, esas debilidades, esas cosas van a estar ahí. Va a haber apetito por regresar a ser lo viejo. Es por eso que Dios nos llama a estar fuertes en Él, a estar llenos de su Espíritu Santo, a estar llenos de su palabra, para que nos sea más fácil decirle no a estas cosas. O sea, el llamado de Dios a nosotros es: mantengan una vigilancia continua y aléjense lo más posible de todas esas cosas que los arrastraba antes. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: huye también de las pasiones juveniles. O sea, no basta con que tengas solamente conocimiento de todo esto que hemos visto en Romanos 6. No, o sea, tienes que llenarte de determinación y decir no al pecado, huir y empezar a llenarte de la palabra de Dios, a llenarte del Espíritu Santo, quien inspiró esa palabra, porque de lo contrario vas a caer. Así es que aléjate lo más posible de todas esas adicciones y recuerda tu nueva identidad en Cristo. Estás unido a Él por la fe y debido a esa unión tú has muerto al pecado y ahora tú estás vivo para Dios por medio de su Espíritu Santo, quien Dios derramó en tu corazón en el mismo momento que creíste. Entonces, ¿qué debo de hacer, pues, pastor? Ahora que tengo estas dos verdades, ¿qué dos verdades que debo de mantener presente en mi mente, en mi corazón, en todo momento? Bueno, número uno, que el pecado puede ser solamente matado en total dependencia del Espíritu Santo. Y número dos, tienes que tener presente en todo momento, en tu mente, que tú tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice Pablo, no reine pues el pecado. Debido a tu nueva naturaleza, debido a tu nueva identidad, debido a que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, no reine pues el pecado. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Más bien presentaste tú mismo a Dios como vivos de entre los muertos. Versículo 14 dice: porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Ya no puede gobernarlos totalmente como lo hacía. ¿Y por qué no, Pablo? Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Escuchaste esto? ¿Qué significa estar bajo la gracia según Pablo? O sea, en el contexto en que Pablo está hablando acerca de la gracia. Bueno, que ya no estamos en el viejo pacto. Estamos en el nuevo pacto de la gracia, donde Dios derrama de su Espíritu Santo sobre los corazones. ¿Para qué? Para que ya no estén habituados al pecado y puedan vivir para Dios. Rápidamente, escucha lo que dice Jeremías acerca de este nuevo pacto que Dios iba a hacer, el pacto de la gracia. Jeremías 31 dice, 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con toda la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora escucha lo que Jeremías va a decir unos versículos más adelante, hablando de este mismo tema. Va a ampliar cómo Dios iba a hacer esto. Jeremías 32, 37 dice: he aquí, yo los voy a reunir de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y seré yo a ellos por Dios. Versículo 39, les voy a dar un nuevo corazón, un camino, para que me teman perpetuamente, para que tenga bien en ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me voy a volver a tratar de hacerles bien. Pondré mi corazón o mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Así es que la pregunta es: ¿cómo Dios va a hacer todo esto que ya leímos en Jeremías en este nuevo pacto?
O sea, todo esto de que va a poner la ley en la mente de las personas, las va a escribir en sus corazones, les va a dar un corazón nuevo, un camino para que le teman y no se aparte de él. ¿Cómo va a ser esto Dios? Bueno, Ezequiel nos responde. Y él lo va a decir cómo lo hace y va a decir que a través de su Espíritu Santo. Ezequiel 36, hablando de este nuevo pacto, dice el versículo 24, yo los voy a tomar de las naciones y los voy a recoger de todas las tierras, los traeré de nuevo al país, esparciré sobre ustedes agua limpia, hablando del sacrificio expiatorio de Jesús, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, los voy a limpiar. Versículo 26, y les daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Con qué propósito? Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ok. Con este conocimiento bíblico que vemos en el Antiguo Testamento en mente, Pablo nos exhorta. Por lo tanto, o sea, Dios ya cumplió esto en el día del Pentecostés. Pedro dijo, fue lo que Dios dijo por el profeta Joel, ¿verdad? Que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu Santo. Bueno, dice Pablo, con esto en mente, yo les exhorto, no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales. No presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Más bien preséntense vivos a Dios. ¿Te das cuenta? Porque el pecado no se puede enseñorear de ustedes. ¿Por qué razón? Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo ese nuevo pacto, donde ya la vieja naturaleza heredada por Adán ya no nos domina. ¿Qué es lo que ahora nos domina a nosotros los cristianos? La nueva naturaleza que nos da el Espíritu Santo. Escuche cómo Pablo concluye hablando de este tema en Colosenses. Dice, sí pues, sí es verdad que has resucitado en Cristo. Si es verdad que has nacido de Dios como tú dices, si es verdad que eres un verdadero cristiano y que el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, busca pues las cosas de arriba. O sea, dedica toda tu vida a buscar la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios le agrada. Dice el versículo 2, si es verdad que resucitaste y que el Espíritu Santo mora en ti, pon la mirada en las cosas de arriba. O sea, piensa en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la diestra de Dios. Concentra tu atención en esas cosas de arriba. Concéntrate, vive para ello. Háganlo ahora, porque ahora ya son capaces de hacerlo. Dice el versículo 23, el versículo 3, perdón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso deberías de hacerlo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice Pablo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora escucha atentamente lo que dice Pablo después de haber dicho esta verdad. Por lo tanto, debido a esta verdad de que has muerto en Cristo y ahora tienes una nueva vida, hagan morir ¿qué? Lo terrenal en ustedes. Maten el pecado en ustedes por el poder del Espíritu Santo. Maten las fornicaciones, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ustedes ya no son hijos de desobediencia, ustedes son hijos de Dios, donde su espíritu clamaba, Padre. No hagan esas cosas en las cuales ustedes antes vivían en otro tiempo. Y dice el versículo 8, pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas. Ira. ¿Cuántos todavía se airan por cualquier tontería? A veces nos airamos. Enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Y dice el versículo 9, no mientan los unos a los otros. Habiéndose ya despojado al viejo hombre con sus hechos, no sigan mintiendo. Más bien, revístanse del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que ya tenemos, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Si tú eres la misma persona de hace 5, 10, 20 años, pregúntate por qué. Porque nosotros debemos de ir de gloria en gloria. Dice ahí, o sea, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos siendo transformados conforme a la imagen de Jesús. Los que caímos en buena tierra, los que verdaderamente estamos en Cristo, vamos a dar a 30, 60 y a 100 por uno. Debe de haber una transformación. Por eso que dice Pablo, si en verdad han resucitado, si en verdad han nacido nuevo, busquen estas cosas. Pongan su mirada allá arriba, enfóquense en eso y hagan morir lo terrenal. Ya no se enojen, ya no se airen, dejen de decir palabras deshonestas. Despójate del viejo hombre, despójate de la vieja naturaleza con todos sus vicios, despójate del antiguo ser humano que antes estaba en ti. Vive ahora para Jesús, revístete de ese nuevo hombre que quiere vivir en santidad y para la gloria de Dios. Y hay que hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace todo esto, pastor? O sea, ya entiendo, pastor, que tengo una nueva naturaleza,
entiendo mi nueva identidad en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo mora en mí, y entiendo que debo yo de matar el pecado en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mato yo ya el pecado, pastor? ¿Cómo le hago? Bueno, de esto hablaremos la próxima semana. Pero ahora solamente llévate que Dios nos ha dado el recurso de los recursos para vencer el pecado, su mismo Espíritu Santo. Recursos que antes no teníamos, pero que hoy sí tenemos. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Pagó por nuestros pecados, pagó la deuda que había o que teníamos con la justicia de Dios y nos libertó de la esclavitud del pecado. Pregunta para concluir. ¿Cómo puedo saber si yo estoy verdaderamente unido a Cristo? O sea, a pesar de que todavía peco, pastor, ¿cómo puedo yo saber que verdaderamente estoy unido a Jesús? No quiero ser uno de muchos que van a llegar ahí engañados, según Jesús. Bueno, tres cosas. Si tú quieres evaluarte objetivamente y ver si verdaderamente estás unido a Cristo, bueno, lo primero es que debe de haber un deseo sincero en tu corazón de obedecer y servir a Dios. Esa es la primera pregunta que debes de hacerte. Hay un deseo sincero, honesto, sincero, de obedecer y servir a Dios. Lo hay, porque en el nuevo corazón que Dios nos da existe ese deseo. Yo ya no obedezco a Dios por temor, sino por amor, por gratitud, porque esa es la nueva naturaleza. Aunque todavía la presencia del pecado se levanta y anula ese deseo, pero debe haber ese deseo. Si tú ves ese deseo sincero en tu ser de obedecer a Dios, de servirle, bueno, esa es una prueba contundente de que el Espíritu Santo está en ti. La segunda cosa, o sea, ya dice, sí, yo tengo ese deseo sincero de obedecer y servir a Dios, pastor. Bueno, si eso es así, por ende, tú debes de ser capaz de percibir esa lucha que existe en tu interior para decirle no al pecado. O sea, la pregunta es, ¿tú percibes esa lucha cada día en ti como Pablo la percibía? Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tú percibes esta lucha cada día en ti. Esto puede probar si verdaderamente estás unido a Jesús. Y la tercera cosa, si tú en verdad dices, sí, yo tengo este deseo sincero de obedecer y servir a Dios, y estoy consciente, pastor, de esta lucha que hay contra el pecado. Bueno, si es así, por consiguiente, cada vez que tú caigas en pecado, porque te descuidaste, por negligencia, debe de haber dolor. Como David, ¿recuerdan cuando ya volvió él en sí? Contra Dios, contra ti solo pequé. O sea, había un dolor, una vergüenza en David que lo llevó a arrepentirse verdaderamente. Y esto es lo que nos va a pasar a nosotros. O sea, no es pequé y me salí con la mía. No me vio mi esposa viendo pornografía. No me vio ninguno de los hermanos que me peleé con esta persona. Me airé y le dije un montón de groserías. ¿De verdad? Pero Dios sí te vio y deberías de sentirte mal si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Si no, a ti te va a dar igual si pecas o no pecas. O sea, la pregunta es si esto es una realidad en tu vida. Cuando pecas, ¿te sientes mal? Yo no sé cuándo fue la última vez que pecaste y te sentiste mal. Tal vez no te sentiste mal, no te dio vergüenza, no nada. Y es un verdadero cristiano, pero porque desde hace tiempo tú ya tienes apagado el Espíritu Santo de Dios. Está entristecido. ¿Cómo te va a redarguir? ¿Cómo te va a sentir mal? Si ese es tu caso, ya no tarda Dios en azotarte. Porque a quien Dios ama, a quien Dios toma por hijo, azota y disciplina. Pero si tú no eres hijo de Dios, Dios no va a hacer nada al respecto. Estás a merced de Satanás, estás a merced del mundo. Así es que es verdad, el pecado todavía nos resulta muy seductor, muy placentero por causa de nuestra naturaleza caída, que no ha sido redimida hasta el día de hoy. Pero aún así, todo aquel que ha sido unido a Cristo aborrece el pecado y ama obedecer a Dios. ¿Por qué ama obedecer a Dios ahora? Por la nueva naturaleza que antes no teníamos.
Es una nueva naturaleza generada por el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para decirle no al pecado y nos capacita para disfrutar del nuevo placer que es obedecer a Dios. Dígame si no es cierto. O sea, nosotros como cristianos, el placer más sublime, más fuerte que nosotros podemos experimentar es cuando obedecemos a Dios. No cuando lo desobedecemos, no, es cuando obedecemos a Dios. Pensando en el mundial, está a punto de concluir. Yo quiero que te imagines a un muchacho que es el tercer jugador de soccer mejor del mundo. O sea, después de Messi, Cristiano Ronaldo, este muchacho es el tercer mejor jugador del mundo. Bueno, a él le encanta jugar al soccer. Sin embargo, vamos a suponer que este muchacho no pudo estar en Qatar, no pudo participar este mundial. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente, se rompió una de sus piernas y aunque ya le quitaron el yeso de su pierna, aún así no se ha recuperado completamente. Y él está mirando los juegos del mundial y como el tercer jugador mejor del mundo, él quiere jugar, él quiere correr por el balón. O sea, este deseo enorme está en su corazón. Quiere hacer lo que los otros jugadores están haciendo, correr por la pelota, meter un gol, pero su incompleta recuperación, su limitación física no le permite correr a una velocidad competitiva. Bueno, de la misma manera, nosotros los creyentes, hermanos, deseamos en nuestro corazón obedecer perfectamente a Dios como Cristo lo hizo. Pero por más que lo intentamos, por más que nos esforzamos a ser perfectos, por causa de la presencia del pecado que todavía mora en nosotros y nos habilita en parte, nosotros no obedecemos perfectamente a Dios. Pero ahí está el deseo. Ahí está. Muchas veces volvemos y miserable de mí. ¿Cómo pude fallarle así al Señor? ¿Te das cuenta? Es muy diferente a aquellos que nomás están en pecado y les da igual si pecan o no pecan. Estas personas no se esfuerzan por luchar contra el pecado. Se esfuerzan por mantener una apariencia ante los demás, sí, pero no ante Dios. En lo secreto, él vive como lo que es muchas veces alguien no regenerado. Pero en público están como los fariseos, sepulcros blanqueados. Como si eso fuera lo que más importa, lo que más importara. Estas personas necesitan nacer de nuevo, pero nosotros, aunque nuestra obediencia no es perfecta, nosotros cuando pecamos nos entristecemos, pero surge nuevamente el deseo de levantarnos y seguir esforzándonos para obedecer a Dios. Y tenemos una esperanza bienaventurada, según el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa esperanza? De que un día seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos y seremos tal como Jesús es. Y este cuerpo de la humillación será destruido y recibiremos un nuevo cuerpo. ¿Para qué? Para ya no estar sujetos al pecado, para ya no pecar nunca más contra Dios. Así es que yo te pregunto a ti que profesas ser cristiano. ¿Estas tres cosas son evidentes en tu vida? ¿Es evidente en tu vida ese deseo sincero de querer obedecer y servir a Dios? ¿Aborreces el pecado sinceramente, aunque todavía en ocasiones te resulta seductor? ¿Puedes percibir en ti un deseo genuino de obedecer los mandamientos de Dios, aunque percibes al mismo tiempo la resistencia de tu naturaleza caída que mora en tu corazón para no obedecerlos? Existe esa lucha donde los deseos de la carne están contra los deseos del espíritu y los deseos del espíritu están contra los deseos de la carne. ¿Tú entiendes siquiera de lo que hemos estado hablando? ¿Esa es tu experiencia como cristiano? Si esto es así, dale gracias a Dios y ampárate una vez más en las verdades del Evangelio de Cristo. ¿Cómo me amparo? Con la esperanza gloriosa de que muy pronto estaremos disfrutando de la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Salvador, y nuestra lucha habrá terminado para siempre. Pero si no es así, pues yo te invito a que vengas en arrepentimiento en Cristo y le digas, dame un nuevo nacimiento, dame una nueva naturaleza, Jesús. Ven en arrepentimiento y fe y sobre todo con la disposición de quererte divorciar de tu vida de pecado. Y no te dije eso, o sea, ven a Cristo en arrepentimiento y en fe con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado. Porque
Tú estás consciente de que la Biblia te dice que tú no puedes divorciarte por tus propias fuerzas de la vida de pecado. O sea, requieres un nuevo nacimiento, requieres un nuevo corazón, requieres que Dios derrame su Espíritu Santo. Pero tú tienes que venir con la disposición de decirle no a la vida del pecado. Si tú no vienes con esa disposición y vienes solamente porque quiero que Dios esté conmigo, que Dios me bendiga, que Dios me haga este favor, quiero solamente los favores de Dios y no quiero apartarme del pecado, eso no es arrepentimiento genuino. Tú tienes que venir con esa disposición sincera de apartarte del pecado. De lo contrario, Jesús no te recibe. O sea, tú tienes que entender que tú eres un esclavo que necesita libertad. Tú tienes que entender que tú eres un enemigo de Dios que necesita reconciliación. Tú tienes que entender que eres un condenado que necesita absolvación o libertad. Y solo será posible si te acoges a la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio, que en Jesús hay perdón, hay vida eterna para todo aquel que cree. Vamos a orar.